todo en Cristo. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestro tema, Señor, ten piedad de mí. Pero hay que empezar preguntándonos, o preguntándole yo a ustedes, ¿creen en los milagros? ¿Por qué creen en los milagros? ¿De dónde vendrán los milagros? ¿Creen que los milagros tienen una finalidad? Estas preguntas vamos a desarrollarlo a lo largo de este tema que vamos a tratar. Antes, lean la introducción que presento al tema. No olvides que tú eres de Cristo el Señor. Mira a tu alrededor, todo es tuyo y creado. Jesucristo nunca hizo milagros en beneficio propio. Como hombre, Jesús pasó hambre, sed, cansancio y muerte. Tampoco los hizo para alardear su poder. Buscaba ocultarse y muchas veces le decía a los que había curado que no se lo dijeran a nadie. Por último, los milagros son muestra del amor de Dios por los hombres. Vamos a conocer ahora los milagros de Jesús. Y estos milagros están también agrupados de acuerdo a su origen, hacia qué están dirigidos. Vamos a ir desarrollando. En este primer milagro, el Evangelio de Lucas nos presenta la pesca milagrosa. Al echar las redes, la confianza de Simón fue recompensado y hubo una abundante pesca. Ustedes seguramente cuando lo han leído, han ubicado este acontecimiento. Simón Pedro jamás había hecho una pesca tan grande. La cantidad de peces sobrepasaba de sus esperanzas. Esto demuestra que Cristo es generoso en la abundancia de los bienes que da. Al llevar Jesús a Simón a la pesca milagrosa, le hizo sentir el poder que tenía de colmar todos sus deseos. Le hizo comprender que en él se encuentra la solución a todos los problemas y la satisfacción a todas las aspiraciones. Además, lo invita a unirse definitivamente en él. Bien, ustedes tienen que leer los milagros en la Biblia. Ubiquen Mateo 14, 13, 21 y encontraremos otro milagro, la multiplicación de los panes. Vemos ahí la imagen. Jesús está atento a las necesidades materiales de los seres humanos, pero no solo quiere darles el alimento material, sino que quiere compartir su amor. Jesús invita a sus apóstoles para que ellos sean quienes distribuyan el pan a la multitud, de tal modo que los va instruyendo y preparando para su futura misión apostólica de llevar a todos el alimento de la palabra de vida y del sacramento. Vemos otro milagro en el Evangelio de San Juan. Ustedes cuando lo lean ubicarán qué sucede con estos cántaros, pues es la boda de Caná. El Papa Francisco nos dice, la conclusión de la narración de este milagro suena como una sentencia. Dice, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos le creyeron en él. Las bodas de Caná son mucho más que una simple narración del primer milagro de Jesús. Como en un cofre,
Él cuida el secreto de su persona y el fin de su venida. El esperado esposo da inicio a las bodas, que se cumplen en el misterio pascual. En estas bodas Jesús pacta con sus discípulos una alianza nueva y definitiva. En Caná, los discípulos de Jesús se convierten en su familia y en Caná nace la fe de la Iglesia. A estas bodas todos nosotros estamos invitados, porque el vino nunca va a volver a faltar más, porque es Jesús. Bien, tenemos 3 milagros. Estos 3 milagros se llaman milagros sobre la naturaleza, puesto que usa las cosas naturales, el agua, el mar, los peces, pan. Y así pasamos a otro milagro, a otro grupo de milagros. En Juan 9:1-41 vamos a encontrar al ciego de nacimiento. Cuando lo han leído, hay un nombre que les va a decir el texto: Bartimeo. Jesús es la luz del mundo. Él es la luz verdadera que iluminará el camino de nuestra vida para alcanzar la salvación eterna. Por eso hay que estar atentos a la luz de la verdad, que es Cristo, y no cegarnos en nuestras soberbias. Aceptar a Jesús como la luz de nuestras vidas. Aceptarlo a Él es aceptar su amistad, su amor, aceptar la verdad de sus palabras y creer en sus promesas, reconocer sus enseñanzas. Ellas nos conducirán a la felicidad y finalmente a la vida eterna. Bien, es el milagro del ciego de nacimiento. Otro milagro que vamos a conocer es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9 del 20 al 22. Es el milagro que cuando Jesús cura a la hemorroísta, es decir, a una mujer que sufría de hemorragia. El ser humano se vuelve más grande cuando, consciente de su pequeñez, sabe buscar lo que necesita en aquel que es verdaderamente grande, Dios. El corazón de Dios se conmueve al ver la actitud de sus hijos, que acuden a Él como verdadero Padre. El que ama y se siente amado no tiene miedo de pedir y no se reserva nada cuando se trata de entregar a los demás. Bien, esos dos milagros son los milagros de curación física, pues en los dos cura el Señor. Ahora tengo otro grupo de milagros. Vamos a conocer otro milagro, Mateo 17, 14, 23. Jesús sana a un epiléptico. Ustedes leen en la Biblia y se darán cuenta que es de un acto de fe. ¿Qué les pasó a los discípulos que no pudieron curarlo? Entonces Jesús les dirá: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y tener que soportar? Trae acá a tu hijo, les dice. Entonces él mismo cura al niño. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por su fe, muy poca fe. Porque les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada les sería imposible. Pero falta la fe. Milagro en Marcos 7:24 encontramos cuando Jesús sana a la hija de una mujer extranjera. En Marcos 7:24, como está marcado. En este milagro destacan las actitudes que debemos mantener para que Jesús nos conceda una gracia, un milagro. Tener amor primero. Ser cristianos llenos de fe,
tener una fe que crezca en cada encuentro con Jesús. Pero cuando te encuentras con Jesús, en su palabra, en la Eucaristía, en la confesión, mantener una fe que nos lleve siempre a adorar a Dios y ser perseverantes en nuestra fe. Si cada día me piden que debo de rezar el Ángelus, pues cada día tengo que rezar. Si me piden que cada día al levantarme debo rezar, pues tengo que hacerlo. Es decir, siempre, constantemente. Esos milagros que hemos anunciado, esos 2 milagros, están en el grupo de los milagros de liberación de endemoniados. Ahora conoceremos otro grupo de milagros. Conozcamos otro milagro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 al 44. Este es un milagro de resurrección, pues resucita a Lázaro. El milagro de la resurrección de Lázaro implicaba no solamente que el espíritu volviera al cuerpo, sino que ese cuerpo, ya deteriorado por las fuerzas de la muerte y del pecado, fuese restituido al estado anterior y sin la enfermedad que tenía, aunque Lázaro volvería a morir más adelante. Su confianza y esperanza en que Cristo le resucitaría en el día final estaba intacta. Él en eso creía. La resurrección de Lázaro es un anticipo, una profecía de lo que será en el futuro la resurrección de Cristo y de los muertos. Bien, aquí vemos en la imagen a los 3 hermanos, a Jesús. Estos 3 hermanos eran amigos de Jesús. Por eso es que Jesús va a ir a resucitar a Lázaro, a su amigo. Otro milagro vemos en Mateo 9, 18 y 19. Jesús resucita a la hija de Jairo. Es otro milagro del grupo de la resurrección. Los evangelios muestran a Jesús como maestro, tratando de enseñar acerca de Dios, mientras era constantemente interrumpido por los que querían ser curados. Jesús vino principalmente como maestro, no como curandero. Sin embargo, debido a su constante compasión y piedad, sanó a todos los enfermos que se cruzaron en su camino. Nunca le dio la espalda a ningún necesitado, ya sea material o espiritualmente. Pero debemos recordar que lo más importante para Jesús era transmitir el mensaje del Evangelio, no sanar a las multitudes. Es por eso que esta narración se ve como cómo Jesús le da prioridad a su misión. Por eso hizo que la hija de Jairo esperara. Pero es una espera con bendición. Es un mensaje para nosotros. Hay que rezar, orar, pedir con fe y insistencia, porque a su momento debido el Señor nos da lo que le pedimos. Como Jesús acudió a resucitar a la niña. Que nuestra esperanza nunca se pierda. Otro que vamos a conocer de resurrección está en Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7 del 11 al 17. Este milagro es una prueba más del infinito amor que Dios nos tiene a nosotros. Jesús, al ver que a la viuda se le había muerto todo lo que tenía en el mundo, todo, se compadece de ella, del corazón amoroso y misericordioso de Cristo brota esa necesidad de consolar a la viuda y le vuelve a entregar a su hijo. ¿Te imaginas el gozo que tenía aquella mujer al ver a su hijo resucitado, cuando ella se sentía sola, sin nadie? Dios sigue obrando milagros para que nosotros podamos ser felices con Él y en Él. Es su único deseo de Jesús que seamos felices. El Papa Francisco ya nos decía, con respecto a los milagros, la virtud de la fe es la llave que abre el corazón de Cristo, que arde por derramar todas sus gracias sobre nosotros. Esforcémonos particularmente
por acrecentar en nuestra vida esta virtud, pues Dios ha querido que le pidamos todo lo que necesitamos con fe. El Papa Francisco también nos habla de los milagros, pues él también ha conocido a Jesús, lo ha descubierto a Jesús en su corazón y nos invita a nosotros a poner nuestra confianza en Él. Los milagros ocurren cuando sustituimos las quejas por la oración y los miedos por la fe. Primer mensaje que les presento. Otro mensaje que nos dice el Papa es que los milagros existen, pero es necesario rezar con el corazón, una oración valiente que lucha para llegar al milagro. La oración hace milagros, debemos creer, pero si no creemos hay que pedirle al Señor fe. Señor, dame fe para creer en ti, para poner mi confianza en ti y obra en mí los milagros que tú quieras. Nos dice el Papa Francisco, cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia. Cuando tú tocas el corazón de Dios, los milagros suceden. Pero ahora, ¿cómo tocas el corazón de Dios? Lo tocas con la oración, con la Santa Misa, cuando lees el rosario, cuando lees la palabra de Dios, cuando rezas el Santo Rosario. Entonces, tocas el corazón de Dios. Y Dios te escucha, nos escucha y nos da a su debido tiempo lo que le pedimos. Aunque la oración no es simplemente pedir, pedir, pedir. En la oración también se da gracias, se alaba a Dios o se contempla simplemente. Este joven que has conocido al principio del tema, me imagino que te conmueve al enseñarnos a amar a Jesús Eucaristía. En su juventud ha vivido poco, sin embargo ha enseñado bastante. Y lo bastante es este milagro que Jesús nos deja a todos. El milagro más grande, quedarse en un pedacito de pan y creer en la fe que está ahí, que está con nosotros. Amemos la Santa Eucaristía porque ahí está Jesús. Estamos impedidos por este tiempo, pero estoy seguro que apenas todo se arregle, volveremos a confesarnos, volveremos a las santas misas y aumentará la fe de la humanidad. En este mes estamos con el Señor de los Milagros y cuánta gente acude a su imagen pidiéndole bendiciones. También le piden milagros. Ahora tú en tu casa vas a contemplar la imagen que tienes, vas a rezar las oraciones que te vamos compartiendo y vas a cantar esta canción, mirando, contemplando la imagen de Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar?